En este ejercicio nos piden hallar las razones trigonométricas para el triángulo rectángulo mostrado en la imagen. Para ese triángulo rectángulo nos presentan un ángulo A y nos presentan o nos muestran las medidas de dos lados de ese triángulo rectángulo. Recordemos que para un triángulo rectángulo debemos identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. En este caso, para determinar las razones trigonométricas necesitamos encontrar cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Teniendo en cuenta la posición donde está el ángulo, la medida de 7 corresponderá al cateto adyacente. El cateto adyacente tiene una medida de 7 y el cateto opuesto tendrá una medida de 12. Por lo tanto, nos hace falta determinar la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Para ello, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Recordemos que si necesitamos hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, la fórmula que podemos utilizar es hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, donde a y b corresponden a las medidas de los catetos, sin importar en este caso cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. Entonces vamos a obtener esa medida de la hipotenusa, reemplazando en esa fórmula. Como les decía, acá no importa si colocamos primero A, primero 7 o primero 12. Simplemente vamos a reemplazar. Sería 7 y 12, ambos elevados al cuadrado. Y hacemos una suma entre esos resultados. Entonces acá obtendríamos hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado será 49. 12 al cuadrado será 144 y entre ellos vamos a realizar una suma. Siguiente paso, obtenemos el resultado de esa suma. Tendremos la raíz de 49 más 144 serán 193. Y ahí procederemos a revisar si 193 tiene raíz entera exacta. Entonces, en este caso, no tiene raíz entera, no hay un número que multiplicado por sí mismo de 193. Por lo tanto, para esta parte de las razones trigonométricas, podemos dejar expresado la medida de la raíz o la medida de la hipotenusa en esa raíz. Es decir, que la raíz de 193 será el valor que le coloquemos a la hipotenusa. Entonces, hipotenusa raíz de 193. Una vez que tenemos las tres medidas, la del cateto adyacente, cateto opuesto y la de la hipotenusa, procederemos a colocar o a encontrar cuáles son las razones trigonométricas. Entonces recordemos, seno, en este caso del ángulo que nos están indicando al inicio, de A, seno de A, coseno de A y tangente de A. Las tres primeras razones trigonométricas. La razón trigonométrica seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces, en este caso tendremos 12 sobre la raíz de 193. Como este resultado tiene una raíz en el denominador, la idea es racionalizar ese resultado. Por lo tanto, al racionalizarlo nos va a quedar como 12 por raíz de 193 sobre 193. Si es posible dividir ese número 12 y ese 193 en un mismo número, es decir, simplificar esa fracción, lo realizamos, pero en este caso pues no es posible realizarlo, por lo tanto lo dejaremos así. Seguimos con la medida de coseno. Coseno relaciona el cateto adyacente, que mide 7, con la hipotenusa, 7 sobre raíz de 193. También procederemos a racionalizarlo, por lo que nos quedará 7 por raíz de 193 sobre 193. Tampoco será posible simplificar
esa expresión, por lo tanto la dejaremos así. Y finalmente, la tangente para ese ángulo A, la tangente nos relaciona el cateto opuesto, que será 12, sobre el cateto adyacente, que mide 7. Una vez obtenidas estas tres razones, pues podemos plantear las otras tres, teniendo en cuenta que esas otras tres relaciones son las inversas de las tres que ya hemos obtenido. Cotangente, secante y cosecante. Entonces, la cotangente de A nos relaciona el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es decir, la relación inversa que nos expresa la razón trigonométrica tangente. Observemos que son esos mismos valores, pero en orden diferente. De la misma forma, podremos hacerlo para hallar secante y cosecante, simplemente haciendo la relación inversa con esas razones que hemos colocado al frente. Secante de A, pues entonces será raíz de 193 dividido en 7, y cosecante será raíz de 193 dividido en 12. Y ahí tendremos las 6 razones trigonométricas para ese triángulo rectángulo del cual conocíamos al inicio únicamente el cateto adyacente y el cateto opuesto.